Quiero que nos Ok. veamos un poco dónde nos habíamos quedado. También, Creo que, a ver, no me acuerdo exactamente. ¿cuál es la última que tenés marcada? Temas. Validación no llegamos a Sí. ya. ¿Nos recuerdan? Hasta temas, creo que esto terminamos, creo. Validación teníamos que hacer, si no me equivoco. No sé si Dayana me puedes ayudar con eso. Arranquemos entonces desde validación. Si es por ahí, yo le estoy mostrando validación. Y recuerdan, ya haber hecho, nada, pasemos nomás de largo y sin problema. Pero hasta acá, como estás abriendo el archivo y todavía no está desarrollado la primera parte, entonces vamos a desarrollar otra. Ahí parece que en el chat, mucho ruido allá en su casa. Bueno, no hay problema, Dayana, tranqui nomás. Vamos a pedirle a Eli que nos comparte, de hecho, está compartiendo lo que de por ahí quiero saber si nosotros todavía no llegamos a hacer esta parte de validación, por ahí vos tenés ya completo y ella no, lo dudo, por ahí nomás, ¿verdad? Para que nos comente, puede ser ahí por el chat nomás también, sin problema. Eh, a mí me sale que hicimos algo, ¿Hasta dónde tenés? pero no sé. O sea, por Número ejemplo, ese entero me sale, número entero, ese pero ya, me sale número decimales. hasta ahí. O sea, yo me acuerdo de esta planilla, pero no sé si hay una parecida en otras unidades o qué pasó ahí. No. Tiene que ser solamente esta en validación. Y si ya llegamos a desarrollar, esto tuvimos que haber desarrollado hasta, a ver, hacia la derecha hay más columnas, entonces podemos ver, Para mí que no hicimos todavía, bueno, porque hay una parecida en los datos. bueno, perfecto, tranquilo, vamos a arrancar de cero, ¿sí? Validación. La validación de datos en Excel sirve, yo creo que para dos cosas, o sea, una de ellas, que es la principal, es definir algunos atributos a las celdas de una planilla para que en el momento de la carga se realicen cargas correctas, que se trate de reducir al máximo los errores en la carga. Ojo que estoy hablando de momentos en que una planilla tenga celdas vacías y en el momento de que tengan que cargarse datos, y ojo que puede darse el caso de cargar datos manualmente, o puede darse el caso en donde yo copio alguna información de otro lugar y pego en la planilla, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo llene los datos en mi planilla, la validación de datos va a estar disponible para poder bloquear una carga errónea, pero ese bloqueo va a depender del método de carga, ¿sí? Entonces, repito, si la carga es manual, el bloqueo es evidente, pero si la carga es o copiada o rellenada, porque eso también vamos a ver enseguida, como si rellenamos, puedo saltarme al bloqueo que se configura en la validación. Entonces ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta de las posibilidades de utilizar esta herramienta. Pero vamos a lo concreto. Vamos a suponer que nosotros necesitemos determinar que la carga que se haga en una planilla vacía sea de números enteros. En cada una de estas columnas, desde la I hasta la O, vamos a tener la posibilidad de modificar la validación que vamos a configurar previamente a la carga, ¿sí? Entonces, la primera que vamos a hacer es la de número entero. No vamos a seleccionar toda la columna porque la columna está vacía, pero sí podemos seleccionar la primera celda para configurar. Y la validación solamente se puede realizar en un lugar de Excel. O sea, no es como filtro, no es como ordenar, no es como, no sé, otras herramientas que hayan la posibilidad de ingresar en distintos lugares para poder hacer algo. Si en este caso en particular está en un solo lugar y yo tengo que conocer cuál es ese lugar. Entonces, Eli, quiero que te ponga la primera celda en I5 y estando en I5, quiero que nos vayamos a la cinta de opciones en datos. Y en datos vamos a encontrar hacia la derecha de los botones, hay un grupo llamado herramientas de datos.
Y en el grupo herramientas de datos hay un botón grande llamado texto en columna y a la derecha hay 6 botones. A la derecha del botón texto en columna, 6 botones. De la primera columna, es decir, la columna izquierda, el tercer botón de abajo es el que nosotros vamos a utilizar. Espera que voy a tratar de mostrarte con un señalador ahí al botón para poder ubicarle mejor, más rápido. Bueno, al que yo me refería, el grupo de botones es este. Herramientas de datos. Al botón grande, que también me refería, es este. Texto en columna. Y decía que hay 6 botones al lado de ese botón grande. Y de los 6 botones, el que está en la columna izquierda, pero el tercero de la izquierda, por llamarle de alguna forma, es un botón que no tiene, al menos en la versión que muestra la pantalla de Elizabeth, no tiene texto, pero tiene una flechita. A ver, si nosotros pasamos el puntero del mouse sobre ese botón, va a salir un rótulo dándome el nombre de la herramienta. En este caso es validación de datos, que es lo que nosotros venimos a configurar en este caso, ¿sí? Pero ese botón, porque si yo hago clic en el botón, él ya me va a mostrar, digamos, la configuración de la validación. Pero antes de hacer clic, lo que quiero ver nomás es que a la derecha esa flechita me trae 3 opciones más. Esas opciones vamos a usarlas todas, pero vamos por parte. La primera de la lista se llama validación de datos. Entonces vamos a entrar en la flechita y en esa flechita vamos a ver a la primera llamada validación de datos, que es el comando que vamos a utilizar. Bueno, como verán, esa herramienta tiene 3 partes otra vez. La primera parte tiene que ver con la configuración. Ojo que las hojas en blanco de Excel tienen permitida la carga de cualquier valor en sus celdas. Pero en el momento que yo ingreso a esta herramienta y le cambio el criterio de validación, que es lo que vemos ahí en esa pestaña configuración, que cualquier valor tiene a la derecha una flechita desplegable. Si yo le doy clic en la flecha desplegable de cualquier valor, vamos a ver que van a salir varias opciones más. Entonces, Profe, sí. te interrumpo. Ahora sí ya me acuerdo que esta parte dimos. Dimos ya, ¿verdad? Con Dayana. Sí, con Dayana. No ¿Por qué sé no nomás hasta tenemos dónde. nada guardado? No hay No, yo me problema. acuerdo, Si pero quieren, no sé eso. si quieren podemos repasar. No hay problema porque hace rato que nos estamos dando, sí, pero si no, avancemos. No sé nomás hasta dónde llegamos, ¿sí? Por eso nomás, si bien puede ser un repaso, nada, vamos a hacer más rápido nomás ahora que ya se acordaron que ya hicimos, ¿sí? Entonces, Ok. ya que me dijeron eso, vamos nomás avanzando un poco más rápido. Y cuando llegamos a un lugar donde ya no se acuerdan, entonces ahí volvemos a retomar el ritmo normal. ¿Les parece? Dale. Dale, estamos. Quiero que entonces te vayas a señalarle a número entero, que es la primera validación de la lista de opciones que tengo. Después ahí, debajo de número entero, nosotros tenemos datos. Y si los datos van a estar, pueden estar o entre un rango o va a ser mayor que un número, menor que un número, mayor o igual, menor o igual, etcétera, etcétera. Toda esa lista de posibilidades tenemos para seleccionar. Yo normalmente les pido que en cada columna de validación que vamos a hacer acá, utilicemos un tipo diferente de datos para poder justamente ver la diferencia entre uno y otro. Selecciona el que vos querés, Eli, ni un problema, puedes seleccionar el que quieras. Y cuando está eso seleccionado, vamos a cargarle los valores. Entonces nosotros dijimos que si es entre, va a ser un rango que tiene un piso y un techo. Entonces, dentro de ese rango va a estar marcado los datos válidos para cargar en esa celda. Y fuera de eso, tendría que ser un error. Y siempre que estemos hablando de número entero, va a tener que ser número entero el cargado, digamos, en esta planilla. Entonces, vamos a darle a aceptar y vamos a salir a mirar. Eso es lo que primeramente hicimos. En el momento de ver la validación cargada, no hay un distintivo en la celda. O sea, yo miro la celda como si fuera que no pasó nada, pero en el momento de cargar es donde ocurre la visualización. Si cargo un valor válido de 1 a 10.000, creo que le pusiste, entonces estamos en lo correcto. No va a haber ningún cambio tampoco. Entonces, si le pones 1 y le das Enter, es
una visualización normal. Ahora, si está por fuera del rango, ahí sí es algo diferente. Entonces, lo que sí quiero nomás que entendamos siempre por parte, uno es la configuración de la validación. Dos es incorporar un valor erróneo. En el momento de poner un valor erróneo tiene que saltar un mensaje de error. Y ese mensaje de error es el estándar, ¿sí? Cuando la primera vez que hice una configuración de validación no cambié nada con respecto al mensaje de error, Excel de forma estándar me va a lanzar un mensaje en donde intenta definir que existe una carga errónea, aunque me lo dice con otras palabras. Dice, por ejemplo, en el título Microsoft Excel, y en el mensaje del error, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si ustedes ya entendieron lo que es validación, pues van a entender qué es lo que hay que hacer, pero si es una persona que no tiene esta experiencia, digamos, de conocer la validación de datos, va a sonar muy raro el mensaje, digamos, y no lo va a comprender. Acá, para entender nomás, tengo 3 botones: reintentar, cancelar y ayuda. Habíamos hablado de los diferentes estilos de validación, que en este caso vemos un círculo rojo con una X blanca, en donde solamente me permite reintentar o cancelar. Cancelar sería dejar de escribir el valor erróneo. Reintentar sería darme una oportunidad para volver a cargar un dato válido. Pero como en el mensaje de error no tengo una aclaración de qué es lo que se considera válido, entonces puede que esté mucho tiempo tratando de cargar hasta dar con el valor correcto. En este caso nomás, nosotros podemos modificar. Y aparte de modificar el mensaje de error, habíamos dicho que podíamos también cargar un mensaje de entrada. Y el mensaje de entrada era algo similar a un comentario, ¿sí? Entonces, vamos a darle nomás reintentar o cancelar, igual, no pasa nada. Y ahora vamos otra vez a la validación. Y en la validación, es el mismo botón. Vamos a pasarnos ahora a la segunda pestaña, mensajes de entrada. Entonces, en la pestaña mensajes de entrada, lo que se podía hacer era configurar lo que aparecería como una nota amarilla, pero en el momento que selecciono la celda para cargar el dato. Entonces, la oportunidad es esta de poder cargar cuál es el dato válido a cargar en la celda como un mensaje, digamos, para el usuario que esté por cargar el dato, ¿sí? Entonces, en título podemos, por ejemplo, escribir, y yo le doy nomás una sugerencia, ustedes pueden en realidad cargar lo que quieran. En este caso va a ser digite número entero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, título va a ser digite número entero. Y el mensaje de entrada va a ser dentro del rango, y ahí le ponemos 1 a, y no recuerdo si era 10.000, creo que era así, ¿verdad? Dentro del rango de 1 a 10.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de una forma directa, estamos informando cuál es el rango válido, el rango correcto para esta información, digamos, ¿verdad? Entonces, al darle a aceptar, vamos a ver que salimos del panel de validación otra vez, se vuelve a ver la celda posicionada en donde configuramos la validación, y ahora sí vemos el rótulo o la hoja amarilla, por llamarla de alguna forma, que muestra el texto que acabamos de cargar, ¿verdad? Evidentemente, si no estamos conformes con lo que cargamos, podemos entrar otra vez a modificar. Nosotros habíamos dicho también que si esta nota tapa datos de nuestra planilla, que podemos llevarla a un lugar diferente, qué sé yo, más a la derecha, más arriba, más a la izquierda, más abajo, ya va a depender. Y nada, Ahí está bien. o a modificar, podemos entrar a eliminar el mensaje de entrada si es que no nos gusta. Entonces, está disponible para poder usar todas las opciones. Entonces, si aún con el mensaje de entrada igual cargo un valor erróneo, entonces el mensaje de error tendría que complementar los motivos por los cuales yo estoy cometiendo el error. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, y ahí era donde decía que podíamos cargar un valor fuera del rango, puede ser un valor dentro del rango, pero puede ser un valor decimal, por ejemplo. Y como la validación es tipo número entero, no me lo va a dejar cargar. Puede darse el caso que escriba en letras y no en números. Qué sé yo, quiero escribir 10 y pongo 10 en letras. Eso tampoco va a estar dentro de lo correcto. ¿Y qué puede ser otra cosa? Creo que hasta ahí. Entonces, vamos a suponer que todas esas aclaraciones de los posibles errores yo también quiero hacer saber
Pero en el momento de que se realice el error, entonces el mensaje de error puede contener ese texto adicional, por llamarlo de alguna forma. Entonces, vamos a darle nomás cancelar otra vez y vamos a volver a entrar en el botón de validación. Vamos a configurar ese mensaje de error que está en la tercera pestaña, ¿sí? Entonces, la tercera pestaña vemos que, aparte del título, el mensaje de error que vamos a cargar ahora, vamos a suponer que el título diga carga errónea o dato erróneo o error en la carga, no sé, ya depende de lo que ustedes quieran cargar. Y abajo tendrían que estar todas esas aclaraciones que recién comenté. Por ejemplo, solamente se pueden cargar números enteros, podría ser una aclaración, ¿sí? Y volver a explicar el rango, ¿sí? Dentro del rango del 1 al 10.000, dentro del rango del 1 al 10.000, y se puede aclarar todavía que no puede ser número decimal, no puede cargarse el número como texto, y no puede cargarse el número fuera del rango, digamos, ¿verdad? O sea, no sé, más aclaración que esa, digamos. Entonces, ¿te deja escribir todavía, Eli? O ya, Sí, no me acuerdo nomás. no, yo te voy a decir, dale enter, dentro del rango de 1 a 10.000, no sé, a ver, solamente se puede cargar entero, dentro del rango, no se puede cargar número decimal o con decimales, no sé, ¿verdad? Y número como texto, ¿sí? O con letras, por llamarla de alguna forma. ¿Y número? Y números Con letra. con letras, porque, repito, yo puedo querer decir 20, pero pongo en letras y evidentemente no, él no respeta las letras, digamos, respeta los números nomás. Bien, evidente que tipo antibobo estamos preparando el mensaje de error, pero la idea es entender nomás de que a veces el que quiere entender mal y va a entender mal hasta la exageración, digamos, pero nada, me sirve de ejemplo para poder entender por qué usaría yo el mensaje de error, por qué usaría el mensaje de entrada y por qué usaría la validación también, digamos, ¿verdad? Bien, acá lo que dijimos es que a la izquierda tenemos los estilos y en los estilos podemos ver que en la versión de Elizabeth aparece alto y alto es el que representa al círculo rojo con la X blanca. Si nosotros cambiábamos el estilo a los otros dos que tenemos también en la lista, ahí donde dice alto en la flechita desplegable, vamos a ver que aparecen otros dos. Entonces vamos a entrar un poco un ratito para rememorar nomás y que quede guardado en el video. Advertencia era un estilo diferente. Ponerle nomás en advertencia para ver el icono. El icono es un triángulo amarillo con un signo de admiración de cierre de color negro. Sin embargo, el de información es un círculo azul con una I blanca. Entonces, nada, son nomás iconos diferentes, pero que en Excel indican algo, indican el nivel de gravedad del error cometido, por llamarlo, el error cargado dentro de la celda con validación. En este caso, vamos a darle nomás a aceptar, no hay problema con cualquiera de los estilos. La idea es entender nomás que podemos tener diferentes estilos en el momento de configurar la validación. Ahí vamos a cometer un error a propósito. La idea es comprobar que ese mensaje de error ya sale con los datos que le cargamos nosotros ahora y no con los datos del mensaje de error estándar. Entonces quiero que cargues a propósito un valor erróneo, ¿sí? Para que salte tu mensaje de error. Eso. Y ahí entonces muestra, primero el título que ya nos dice Microsoft Excel, dice error en la carga. Segundo, el texto, exactamente lo que cargamos y cómo lo cargamos. Y aparte se complementa con una pregunta, pero esa pregunta sale por el estilo de error o el estilo del icono seleccionado. En este caso es una consulta si queremos continuar o no, y habíamos dicho que el estilo advertencia y el estilo información dejan pasar a un dato considerado como no válido, pero con la necesidad de poder establecer que a lo mejor ese dato puede luego cargarse dentro de la opción que
me permita ir registrando esos valores que inicialmente no eran válidos, pero que por algún motivo yo necesito dejar eso como valores válidos. Entonces, a lo que voy nomás es, el estilo de advertencia, que es este icono amarillo, el estilo información, que es el icono azul con la I blanca, son aquellos estilos que me van a dejar pasar aún el valor sea no válido. Solo el estilo alto o el que tiene el círculo rojo y la X blanca es el estilo que no me deja pasar el dato si no está cargado como la validación. Entonces esas más son las cosas que tengo que manejar para poder establecer cuál va a ser el estilo del error que quiero que se visualice. En este caso vamos a decirle nomás no, porque no quiero que se quede un valor erróneo. Vamos a ponerle nomás el estilo alto, que es el icono rojo, que hace rato me salía en un primer momento cuando cargué el dato erróneo a propósito, pero no establecí, digamos, ahí, por ejemplo, ya no sale lo que cargaste porque te fuiste a una celda diferente. Y ojo que nosotros estábamos en la celda debajo del encabezado número entero. Por eso nomás no te salió nada en la validación. Ahí, en advertencia le dejamos en alto. Y estando en alto ya sabemos que ese es el estilo que no nos va a dejar pasar si se cargan datos incorrectos. En este caso, a propósito, un valor erróneo una vez más, solo para ver que el mensaje de error es el mismo que se veía ya hace rato, pero el icono es el que cambió. Y con el icono también los botones cambiaron, es decir, ya no está ese sí o no, que tenía una pregunta, sino ahora directo es o reintentar o cancelar. O uno u otro, o ninguno, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a darle nomás reintentar para ver nomás que él muestra la celda seleccionada esperando la carga de un valor correcto. Ahora sí puedes cargar un valor correcto dentro de nuestro rango del 1 al 10.000. Acordate que era 10.000 nuestro techo, ¿sí? Entonces va a tener que ser entre 1 y 10.000. 2001. Correcto ahora. Eso era. Bien, y eso también es interesante de entender. Nosotros podemos configurar la validación para solo número entero, pero puede que nosotros querramos ver con decimales. De hecho, es lo que estamos viendo, ¿sí? Nosotros estamos viendo el número entero a 2 decimales, pero cuando el valor decimal no aparece, él le rellena con ceros. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que decía también que esto es solamente para la carga manual. Es decir, si yo me voy a la celda de abajo, lo que tengo que entender es que la celda de abajo no tiene la configuración de la validación. Por lo tanto, o una de dos, o tengo que a cada celda darle una validación, o la celda con validación también se puede copiar, que de hecho es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, al ponerle doble clic, toda la columna está rellenada hasta el final de los límites de las columnas que están a la izquierda. Y eso me permite, digamos, tener esa validación copiada en toda la columna. Ahora, a propósito, voy a seleccionar toda la columna y voy a borrar con suprimir. Y ahí era que también yo quería que ustedes manejen esa opción de teclado de borrar, que no sea el borrado con el backspace o la tecla que señala hacia la izquierda, que solamente va a entrar ahí en una, de toda la selección, en una celda nomás va a entrar a borrar, y eso no es lo que queremos, sino algo que borre toda la selección. Pero el borrado de la selección, quiero que noten que no borra la validación, por eso se ve el mensaje de entrada todavía en ese lugar. A lo largo que yo vaya posicionándome en las celdas de esa columna, ya tiene configurada la validación para toda la columna. Por más que yo entre y borre los valores con suprimir, eso no borra la validación, que es algo que hay que saber. Bien, lo que quiero mostrar es que en el momento que yo haga un relleno, puedo pasar por alto la validación y yo no voy a ver el mensaje de error. Entonces eso es lo que quiero hacer ahora, ya que toda la columna tiene la validación. Quiero que ahora hagas un relleno diferente al incremento de A1. Es decir, ahora, por ejemplo, hace rato cuando estaba el 2000 y le diste doble clic, todas las celdas de abajo se vieron copiadas, es decir, el mismo valor de arriba, pero hace un poco otra vez doble clic sobre el 2000, solo para repasar esa parte, ¿sí? En ese caso en la esquinita, ¿sí? En la esquinita inferior derecha, doble clic rápido, se hace el copiado rápido y ahí vemos al botón de allá abajo. Vamos a ir a entrar en el botón de opciones de relleno y en ese botón vemos que la opción es copiar celdas, la que está tildada, y nosotros
la opción que queremos es la de serie de relleno. Si le damos serie de relleno, vamos a ver que esa columna, en vez de mostrarme 2000, va a ir incrementando los valores de a 1 y tal vez estén todavía dentro del rango, porque ojo que era hasta 10.000. Entonces todos los valores son válidos. Pero ¿qué pasa si ese dato que yo relleno supera el rango correcto y empiezo a ver valores no correctos dentro de la columna donde ya tiene la validación configurada? Eso es lo que quiero mostrar para poder darle importancia a los otros botones de ese botón de validación. Entonces, quiero que a propósito, Eli, cargue 10.000 ahí en la primera celda. Bien, ese va a dejar pasar, pero en el momento de darle doble clic, vamos a ver copiado el 10.000 en todas las celdas, pero vamos a entrar en el botón a pedirle que hagas una serie de relleno como para que pasemos por alto el mensaje de error. Ahí, por ejemplo, no apareció el mensaje de error en el momento que cambiamos a serie de relleno, porque recuerden ustedes que les había dicho que la validación para el error, para el mensaje de error, es con la carga manual, y esto no se considera carga manual porque vino a ser una carga mediante relleno, ¿sí? Entonces en el relleno vemos que nosotros estamos superando el, ¿cómo se llama eso? El rango correcto, el rango válido, y ahí es donde sirve conocer el botón 2 del botón de validación de datos. Entonces vamos a entrar ahora en la flechita del botón validación de datos, allá arriba en la cinta de opción en datos, en la flechita, no, en la flechita de al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la flechita de al lado de ese botón estaban 3 opciones, de los cuales me parece que no le diste clic. Dale otra vez clic en la flechita. Ahí. Eso. El segundo botón es el que rodea con un círculo valores no válidos. Entonces, aunque yo configure la validación y finalmente termine viendo valores incorrectos en mi planilla, yo puedo hacer que con este botón se visualicen aquellos datos no correctos en las celdas con validación. Y ojo que a las demás celdas que están a la derecha o a la izquierda no les configuramos ninguna validación todavía, por eso no vemos nada de validación en esas columnas, ¿sí? Bien, les estoy nomás haciendo el paso a paso, el mismo paso a paso que hicimos para la primera clase de validación para volver a rememorarnos. Pero ahora vamos a hacer, digamos, algo más rápido en el sentido de ir definiendo las validaciones diferentes. Bien, vamos a ponernos al lado del 10.000 debajo de decimal. Vamos a insertar ahora un valor, una validación, vamos a configurar, ¿sí? Entonces vamos a entrar en el mismo botón, validación de datos, el primero, ¿verdad? Ese tercer botón también sería bueno saber para qué sirve. O sea, supongamos que ya estudié todo, ya vi todos los valores no válidos y ya no quiero más ver los círculos rojos. O sea, no sé por qué ya entendí, ya usé, ya no quiero visualizar. Entonces sería bueno ver que el tercer botón de la flechita de validación de datos borra los círculos, pero no es que los elimina para siempre, sino los deja de mostrar en la pantalla nada más, ¿sí? Bien, ahora vamos a configurar en esa celda debajo de decimal. Vamos a cargar la segunda configuración. En este caso va a ser la de, vamos a la primera pestaña. Siempre él nomás se posiciona en la última que usamos. En este caso cambiamos de cualquier valor a decimal, que es la opción que vamos a utilizar ahora. Eso. Y ahora, en vez de entre, quiero que usen nomás cualquier otro diferente para poder ver nomás que tengo otras opciones de uso. En este caso es solamente un valor igual a algo que yo voy a, o no está entre igual más, dale. Escribí nomás otra vez los valores que quiera, acordate nomás que ahora estamos diciendo que van a ser valores decimales, por lo tanto ese valor decimal tiene que mostrarse en los mínimos y máximos que vamos a tener en cuenta. Ahora nomás es lo contrario a, ¿cómo se llama? A entre. Es decir, lo que nosotros vamos a validar son los que están por fuera del rango que vamos a cargar ahora. Y poner nomás los valores que quieras, no hay problema. Tienen que ser nomás coma algo. Puede ser 1000, no sé. Sí, sí. Lo que quieras, pero coma algo de algún dato. Ese 1,50, 1,5. 1,5. Perfecto. Y el máximo a El que vos digan más también. Total, siempre 1000,50. estar cargando valores que nosotros consideremos, ¿sí?
Ok, perfecto. Al darle a aceptar, entonces esa celda, como no fuimos a configurar el mensaje de entrada ni el mensaje de error, no se ve ninguna nota amarilla cuando entramos. Y evidente, tampoco cargamos algo para que salga el error, pero ahora vamos a cargar un valor erróneo. Ojo que el valor erróneo ahora es lo que está dentro del rango, diferente a entre, ¿sí? Entonces va a ser cargarle nomás ya el mensaje, no hay problema. La ¿Qué le idea cargo, profe? ¿cuál Valor es erróneo. correcto o los valores correctos, ¿verdad? ¿Cómo? No, la idea nomás es aclarar cuáles son los valores correctos, que se consideran correctos, en la aclaración del mensaje de entrada, ¿sí? ¿Y por qué no me sale? A ver. Abrirlo, no toque, no. Eso, cargue y eso también, que ahora son números decimales, no se puede más cargar números enteros en una validación donde hay números decimales. Entonces, hace rato le dijimos cargue el número, digite el número entero, ahora le podemos decir cargue el valor decimal, bien. Y abajo le aclaramos, no debe estar entre el rango tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Eso. Exacto, no debe estar dentro del rango comprendido entre 1, no sé, 50 creo que era, a 1050. Entre, es verdad, profe. Entre. Entre 1,50, escribirlo en número, así como escribiste luego la información, a, era 1000, o era 100. 1000 parece que era, 1000,50, ¿verdad? 50. Excelente, ahí está. Aceptar y ya va a salir la nota amarilla. Lo de la nota amarilla yo ya les había dicho que si molesta porque está tapando algún dato, yo puedo moverle eso del lugar a donde quiera, ¿sí? La posición de la nota amarilla que le estoy cargando a quiero ver nomás si modifica también la posición de la celda amarilla, de la nota amarilla de la celda de al lado. Es decir, para probar nomás, quiero que a esa nota amarilla, que se vea ahora, le lleve hacia la izquierda, hacia la columna costo, fecha, eso, llevarle un poco un ratito hasta allá. Vamos a mirar nomás a ver si esa posición de esta celda también es igual para la posición de la otra celda o no. Entonces, lo que ahora salgamos es, mira, se queda en la misma posición donde vos le llevas en la última modificación, porque él considera que esa es la posición adecuada para todas las celdas de entrada, para todos los mensajes de entrada de las celdas con validación que vos le estás configurando. Entonces, eso es más lo que hay que entender, que va a ser así y a lo mejor, no sé, no me va a hacer, digamos, coherente en el sentido de que como cuando yo me voy a otra celda se sigue viendo en un lugar nomás, ¿verdad? A lo mejor uno espera que aparezca al lado de cada celda en el momento que uno se va moviendo, pero en este momento estamos viendo que aparece solamente en un lugar. Esa es una propiedad de Excel que nosotros ya no la podemos modificar. Por eso les explico que esto va a ser así cuando nosotros hagamos esa selección y vayamos, digamos, modificando la posición original del mensaje de entrada. Nada más que por eso. Pero ya se entiende que es un mensaje de entrada que nos aclara un poco cuál es el dato correcto. Y ahora vamos a hacer la carga de un valor correcto, ¿sí? Entonces tiene que ser o menor que 1.50 y tiene que ser cargado en decimal, o mayor a 1050 y también tiene que ser cargado en decimal. Cargarle nomás un valor correcto, Eli. Eso. Muy bien. Ahí me dejó cargar. Ahora doble clic para que esta validación vaya hasta el final de la columna. Va a aparecer el valor copiado, pero ahí es donde nosotros podemos cambiarle la opción de relleno si queremos rellenar, y si no, podemos básicamente borrarle los datos, y ya sabemos que al borrar no se borra la validación, solo se borra el importe. Eso era lo que dijimos. En este caso en particular, el incrementar en serie de relleno, vamos a ver un poco de a cuánto incrementa. Dale un poco serie de relleno, Eli, vamos a mirar. En ese momento vemos que él siempre, aunque le carguemos decimales, él incrementa de a 1 y no le toca al decimal. Todos son 1501, 1502, 1503,20 en todos los casos.
Entonces, relleno de números normalmente se considera un valor, a no ser que nosotros le mostremos un patrón de crecimiento diferente. Ojo que cuando digo patrón de crecimiento, a lo que voy diciendo que va a ir incrementándose en algún importe, pero ese incremento puede ser negativo también, ¿sí? No sé si ya vimos eso en otro ejercicio o no, pero sería bueno que se entienda a lo que estoy tratando de decir. Vamos a suponer que 1500 pues ya es un número que está por encima de mi rango, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero a propósito dejar cargados valores erróneos con la finalidad después de ver nomás los círculos rojos? Entonces, vamos a hacerle algo a ese 1500,20. El de abajo, el que dice 1501,20, quiero que escribamos, vamos a escribir un poco, 1500,05 vamos a ponerle, solo para probar a ver qué ocurre después. 1500,05. Bueno, vamos a entender algo. El dato que está cargado arriba contra el dato que está cargado abajo, 1500,05, tienen una diferencia. La diferencia es de 0,15. Ese 0,15 va a utilizar Excel si es que yo selecciono las dos celdas de arriba. De hecho, quiero que seleccione un ratito 1500,20, eso, y le das doble clic. En ese momento vemos que el incremento no se va para arriba, sino se va para abajo, pero se va para abajo en el incremento negativo que yo configuré al seleccionar las dos celdas con valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Siempre resta los dos valores y esa diferencia incorpora al incremento, que en este caso va para abajo, ¿sí? Por eso vemos que el tercer valor es 1499,90, el otro con 75, el otro con 60, es decir, va disminuyendo de a 0,15. Entonces, para entender nomás, esa diferencia de incremento negativo o positivo que yo le voy a mostrar a Excel tiene que darse en el momento de la carga de los dos valores en donde él entiende que se contiene una diferencia y esa diferencia es la que toma para incrementar. No sé si me están escuchando bien, si se está viendo bien lo que estoy queriendo decir. Coméntenme nomás, no hay ningún problema para repetir. Sí, se entiende, o sea, yo entiendo. Dale, Dayana, ¿qué tal va a estar por ahí vos? Bueno, de lujo, sigamos. En este caso, quiero que se entienda que ahora están valores, no tanto ya valores erróneos, porque el rango no llegó a reducirse hasta 1000, ¿sí? Sí, creo que quedó en 1400 todavía. Bueno, entonces a propósito, vamos a ponerle en el segundo valor, debajo de 1500, vamos a ponerle un valor 1000,70, por ejemplo, por ponerle nomás algo. Igual nomás 1200, no pasa nada, ponerle nomás. La idea es que en el momento que le hagamos el relleno hacia abajo, que él vaya bajando tanto que algunos datos entren dentro del rango no válido. Ahí ya está, perfecto. Todos los números que están debajo del 2,70 son datos no válidos para nuestro... A ver, miento. Bueno, eso es lo que nos va a mostrar justamente el tema de los círculos de color rojo. ¿Cuáles son los números que no son correctos para el rango que nosotros escribimos? Entonces... ahí vemos que son 4 con el patrón de incremento negativo que pusimos. Entonces vemos que son 4 nomás los valores de esta columna decimal que no encajan dentro de los datos válidos. Ahora lo que vamos a hacer es algo que no les mostré hace rato. Para la columna número entero, quiero mostrarles nomás qué ocurre cuando se carga un valor decimal aunque esté dentro del rango correcto. Quiero que te ponga un ratito en una de las celdas de la columna de la izquierda, porque ahí te va a salir tu mensaje de entrada con el rango para recordarnos un poco cuál era nuestro rango correcto. ¿Qué pasa si nosotros le cargamos dentro del rango el número que le cargamos como decimal? Entonces, quiero que hagas un cambio en cualquiera de los valores que estén ahí, no hay problema. Cargale ese valor dentro del rango, pero con decimales quiero que le cargue. Elegí nomás el número y ponerle 50, por ejemplo. Cuando la validación es número entero, no puedo cargarle decimales, pero cuando la validación es decimal, ¿puedo cargarle número entero o no puedo cargarle número entero? Vamos a probar un poco. Vamos a darle cancelar nomás en ese. Vamos a ponernos en la columna de al lado. Y ahí quiero, no importa en qué número, en cualquiera de los números nomás. Vamos a cargarle un poco ¿cómo se llama? Un valor entero dentro de del rango que se considera correcto. A ver si me trae como incorrecto o como correcto. Entonces, tiene que estar nomás... eso, ahí está, 1200. Ojo que no le cargamos decimales. Pero ¿por qué me dejó de forma correcta? Porque él considera que un valor entero tiene como decimal al 00. De hecho, se ve porque tenemos visible a 2 decimales.
Entonces, esa nomás es la diferencia entre una validación en entero, no puedo cargar valores decimales, y números decimales sí puedo cargar números enteros por el hecho que el decimal de número entero es 00. Nada más que eso, ¿sí? Bien, seguimos. Siguiente validación va a ser la número 3. Ocurre también lo siguiente, que cuando yo estoy visualizando los círculos de valores no válidos y voy a hacer una tercera o voy a hacer una siguiente validación, él en algún momento va a hacer desaparecer solo, aunque yo no le haya puesto el botón de borrar los círculos rojos de los valores no válidos, ¿sí? Entonces eso para tener en cuenta nomás. Bueno, vamos a la validación otra vez. Vamos a tener que hacer la validación de la lista manual. Nosotros no llegamos todavía a... Bueno, probablemente no nos acordemos, ¿sí? La pregunta es, ¿nosotros ya llegamos a cargar una validación con lista o no nos recuerdan? No, No, tranqui, seguimos nomás. no recuerdo. En vez de cualquier valor, vamos a pasar a la tercera opción, que en este caso va a ser lista. La opción lista me va a dar, en realidad siempre me da un origen nomás, pero el origen que puedo cargar, siempre que tenga ese botoncito, ojo que en esta versión de Elizabeth, el botoncito muestra una flecha negra y tiene en el piso un guión, una forma así. Eso indica siempre que yo puedo seleccionar de la planilla. Pero aparte de seleccionar de la planilla, también yo puedo escribir ahí el dato que quiero. En este caso, vamos a hacer la diferencia entre cargar valores manuales y entre seleccionar de la hoja los datos. En este caso, por eso, esta columna se llama lista manual, porque es la validación de lista, pero los datos vamos a cargarlos manualmente en esta primera columna. En la segunda vamos a ver cómo se hace para seleccionar los valores. Entonces, quiero que carguen datos útiles. ¿Ustedes estaban en departamentos diferentes de la empresa o en un mismo departamento? En un mismo departamento. ¿En qué departamento están ustedes? ¿En recepción era? ¿O Administración. administración? Bueno, vamos a suponer, ustedes era que manejaban nombres de los cargueros, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Disculpen si estoy diciendo cualquier cosa, pero nombre de las barcazas, nombre de los remolcadores. Ahí manejan nombres de remolcadores, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que yo necesito ahora configurar una lista de los 5 remolcadores que ustedes digan, ¿verdad? O sea, pueden inventar también si no quieren poner los nombres normales, pero para que sea algo que les dé una idea de cómo podrían utilizar, digamos, eso en sus planillas. Entonces, lo que vamos a cargar en origen van a ser 5 nombres. Estos pueden ser de remolcadores, de personas, de lo que ustedes quieran, pero tienen que estar nomás separados por punto y coma. Vamos a ponerle un poco de eso. Entonces, pónganse de acuerdo ahí con Dayana, o lo que vos quieran, más Eli también, no hay problema. Ponele ahí los nombres y vamos a estar separando con punto y coma para mirar. Punto y coma. Después, Scorpius. Espacio, eso, muy bien. Centaurus también puedes poner. Aquila. Y 2 de Prickle Park, Cruz. Y Taurus, ¿verdad? Ok, fantástico, hasta ahí súper. Vamos a darle a aceptar y vamos a mirar, porque esto es lo que tiene una validación de lista, que al cargar manualmente, él muestra en el momento de configurar la validación una flechita que se pone a la derecha de la celda. Al entrar en la flechita a la derecha de la celda, si haces un clic allí, vamos a ver que ahora esa información cargada manualmente, uno al lado del otro, poniendo punto y coma en el medio de los valores, muestran a esa información en forma de lista. ¿Y para qué es lo que yo quiero esto? Sirve para poder hacer la carga no escrita, sino con selección de listas nomás ya directamente. Entonces, ¿qué es lo que me ahorra? Y tener que escribir. Vamos a suponer que ahora yo te pedí 5 nombres y los 5 nombres son cortitos, no sé. Vamos a suponer que ustedes tienen que hacer la nómina de la lista de los funcionarios y tienen que poner nombre completo. Para que después no tenga que poner, cargar nombre completo, esta sería una opción de poder ver la lista completa de la nómina y hacer nomás la selección, porque eso va a estar en el orden de carga que yo haya hecho, ¿sí? De hecho,
quiero que mires que está exactamente así como vos cargaste. No es que por poner esos nombres, él ya hizo un cambio de orden alfabético, por ejemplo. Entonces, si yo quiero verlo ordenado alfabéticamente, pues tuve que haber cargado primero Áquila, después Centaurus y así sucesivamente para que eso se pueda ver, digamos, de esa manera. Nada, son cuestiones nomás para poder hacer. Bien, quiero que selecciones cualquiera de los nombres de la lista. En ese momento vemos que ya se escribió solo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, me ahorra tiempo en el sentido de tener que cargar otra vez manualmente. Ya no tengo que hacer eso, sino directamente la selección de ella. Ahora, doble clic para que esa validación se copie en toda la columna. Vemos que si bien Fénix es una de las, de las embarcaciones de la lista, entonces, nada, forman parte, digamos, de los valores correctos, pero supongamos nomás que no voy a cargar solo el dato de Fénix en toda la columna, sino que voy a ir intercalando entre las demás. Voy a darle suprimir. Ya sabemos nosotros que suprimir no elimina la validación, sino elimina solamente el dato. Y a partir de ahí voy a ver que todas las celdas ya tienen la flecha de la derecha para poder hacer la selección desde esa celda. Entonces, para mí nomás conocer esto es muy útil en el sentido de que me permite hacer, digamos, ciertas automatizaciones a mis planillas, siempre y cuando quiera eso, digamos, con la finalidad de tener que hacer la selección de la lista. ¿Y qué es lo que evito haciendo selección de la lista? Y no tener que escribir erróneamente un nombre, por ejemplo, que se suele dar cuando hay varias personas que cargan datos y esos datos no están estandarizados, por llamarlo de alguna forma. Entonces, no sé, yo quiero cargar Phoenix y en vez de ponerle PHO le pongo FENI como escuché y nada, puede ser un error. Entonces ya es todo un tema. Y nada, a lo que voy nomás es en qué momento me sirve de utilidad esta validación de lista para poder justamente pasarme por alto esa carga errónea de algún dato con un carácter diferente a lo correcto, por llamarla de alguna forma. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero que selecciones, Eli, 6 cargaste. Uno debajo de otro, 6 diferentes, en un orden diferente al que cargaste otra vez. Entonces, entra ahí y selecciona, pero a lo que voy es eso, en un orden diferente. Vas a seleccionar primero, después abajo, te vas a ir abajo, ahí el segundo, en orden diferente, ¿sí? Hasta que selecciones los 6. Finalmente quiero los 6 diferentes, pero en un orden diferente de la carga, nada más. Y Taurus. Eso falta uno. 5 no eran, ¿o no? No, 6 cargaste. No, pero déjale a uno, o sea, déjale el Matauro ahí, pero no sé quién te falta. Aquí la Tauro ya está, Scorpio ya está, Grus ya está. ¿Qué te falta? Fénix. Fénix falta. Fénix falta. Fénix, el primero. Pero ahí te falta ahora otro. Ahí ya está, de lujo. Bueno, ahora, hace rato, cuando nosotros le teníamos solo a Fénix y le hicimos doble clic, se copió en toda la columna. Ahora voy a hacer la selección de todo esto, doble clic y se va a copiar en ese patrón de visualización, por llamarla de alguna forma. Entonces, nada, estamos viendo nomás qué hace Excel en el momento que yo hago rellenos rápidos para poder visualizar los datos, y estos son en el mismo patrón de aparición de arriba a abajo que tenía en la lista ya, digamos, visible en la columna. Termina probablemente en el momento que tenga que terminar, porque vamos a ver cantidad de celdas en función a la cantidad de las columnas de la izquierda, pero nada, es simplemente visualizar todos los datos que están ahí. Bueno, para entender, hasta acá los valores que cargamos son valores válidos, porque seleccionamos de la lista. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos cargar valores no válidos? Ojo que pasamos nomás ya por alto el mensaje de entrada y el mensaje de error, ya se entendió eso. Pero ¿qué pasa si queremos cargar unos datos diferentes? Por ejemplo, no sé, un remolcador o un nombre que no está en la lista. Quiero que intentes cargar a ver qué te muestra. Como siempre, el mensaje de error cuando la carga es manual, ¿sí? Eso para entender nomás que siempre va a ser así hasta que entre y configure el mensaje de error, el mensaje de entrada. Pero ahora no quiero que configure nada, simplemente para explicar eso. Lo que ahora sí quiero es que, dale un poco control Z 2 veces. Control Z una vez, control Z 2 veces. Se tiene que ver otra vez la columna, no te retrocede. ¿Para qué, profe? Z, dale un poco 2 veces, a ver si te cambia o no. Eso quiero ver otra vez, porque quiero probar contigo ahora, Eli, es lo siguiente.
quiero que notes que Aquila es, ¿verdad? No es G, ¿verdad? Aquila es con Q, ¿verdad? Aquila. Aquila, bueno, Aquila se escribió A mayúscula y todo el resto minúscula. ¿Qué pasa si vos empezás la A con minúscula? Probá un poco. Dale un poco Enter. Te dejó escribir, pero te volvió a mostrar cómo está en la lista. ¿Qué pasa si escribí? Eso es lo que quería probar. Si nosotros cargamos con caracteres diferentes, quiero que notes que cuando la carga es manual, exactamente como la carga manual tenés que cargar, si no, no te deja pasar. ¿Me están siguiendo, verdad? Eso entonces es una característica de la validación tipo lista, pero con un origen manual, donde nosotros manualmente cargamos, ¿sí? Entonces, quiere decir que tal cual como cargué, tengo que cargar, si no, no me va a dejar pasar. Nada más que eso. Bien, eso punto 1. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un cambio. Eso también suele ocurrir. Yo ya hice toda mi validación en mi planilla, pero después no sé por qué cambia algo dentro de la información que yo tenía como correcta, digamos, ¿verdad? Bueno, a propósito, a ese que le escribiste hace rato, que no estaba dentro de la lista, le vamos a incorporar ahora, pero le vamos a modificar por uno de los que está en la lista. Y va a ocurrir lo siguiente. Ojo que en esta lista nosotros no le tenemos a ese Perseus, creo que pusiste, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. La posición no va a ser en toda la columna, va a ser en una celda nomás. Pero a propósito, no quiero que sea la primera. Andate un poco más abajo, en la misma columna nomás, pero ponete en una de las celdas. Ahí, está bien. Ahí, por ejemplo. Bien. Vamos a la validación. Y en la validación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a cambiar la validación de solo esta celda y vamos a ver qué pasa con las demás, donde nosotros no estamos seleccionando. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, primero, antes de arrancar, quiero que noten que allá abajo, antes de borrar todos, hay una casilla de verificación que está vacía y dice aplicar estos cambios a otras celdas con la misma configuración. No sé por qué, puede darse el caso en donde tu celda de validación esté esparcida por toda tu planilla y no solamente en una columna o no solamente en una fila. Si me es más útil que Excel se encargue de encontrar todas las celdas que tienen la misma característica que esa, entonces esa casilla de verificación me va a dar un trabajo, un ahorro de trabajo grande, digamos. Entonces, primero quiero que tildes esa casilla antes de arrancar. ¿Qué hace él internamente? Se va y busca en la hoja y ve cuáles son aquellas que tienen la misma configuración que esa que vos ahora vas a cambiar. Y entonces, ese cambio que vos le vas a hacer al solamente una que seleccionaste, se va a aplicar en todas las que tienen la misma característica. Ahora vamos a hacer el cambio. Elegí uno de los nombres que está en tu lista manual y cambiarle por el Perseus, que creo que, no sé si era ese el nombre que escribiste, y reemplazarle por el otro. De lujo. Dale a aceptar y en ese momento toda la columna tiene que tener este cambio. ¿Cómo voy a comprobar? Con el botón de rodear con círculo valores no válidos. Vamos a ver un poco si sucede eso. Nos vamos al botón y pedimos rodear. Y ahí descubrimos cuál fue el que reemplazamos. Lo que no se ve es el valor del nuevo nombre. Pero quiero nomás que vean que está ahí. Es decir, seleccionen cualquiera de las celdas que en este caso están en esa columna, y quiero que vean nomás que en la flechita de la derecha tiene que verse ahora ese cambio hecho. Perseus aparece, no está nomás todavía seleccionado para que aparezca en la lista. Entonces, a Tauro automáticamente ya se le muestra como un valor no válido en el momento de tener que hacer un cambio. Entonces, aquí en resumen, la lista es la validación. ¿Cómo cargué los valores? Manualmente. Cuando cargo manualmente, no me tengo que olvidar que tienen que estar separados por punto y coma, y no por coma, por ejemplo. Porque puede darse el caso que yo me olvide ya de que tenía que poner entre los valores y pongo la coma, y en el momento de tener que ver la lista, en vez de ver uno debajo de otro, si le puse coma, voy a ver todito en una sola línea, y eso no me va a servir, digamos, ¿verdad? Nada, es para aclarar nomás que puede darse el caso. Y otra cosa más, con la carga manual, cuando ya configuré la validación y tengo que ponerme a cargar los datos, si es que no quiero seleccionar nomás de la celda, de la lista, entonces en la celda tengo que hacer la escritura de exactamente los mismos caracteres, mayúsculas y minúsculas que escribí para que eso, digamos, me permita dar como un dato válido cuando quiero cargar manualmente. Nada más que eso. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora?
Vamos a ver la lista con origen. ¿Cómo es cuando la información ya está en la planilla y yo quiero seleccionar de la planilla nomás? Pero antes, quiero que nos vayamos hacia la columna Q más o menos, un poco más a la derecha. En la columna Q hay una lista de 5 nombres que quiero que cambien ustedes. Ahí en realidad quisiera que pongan algo diferente a los remolcadores. No sé qué podrían hacer, algo que tenga que ver con la empresa. Nada, pueden ser departamentos, pueden ser cargos, pueden ser nombres, pueden ser lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Esa lista vamos a reemplazar. Ok. De lujo. No veo, espera que profe, porque no veo del cuadrito. Bueno. Tranqui, tranqui. Si querés minimizar nomás tu pantalla, llevarle más a la derecha para ver, o andate más a tu derecha para que tu pantalla se vaya más hacia tu... Igual nomás. Ya mudé nomás, profe. Así Bueno. ya. Técnica, administración. Excelente. Bueno, vamos a suponer que esa va a ser mi lista y yo voy a seleccionar ahora de la planilla. Ya no voy a marcar manualmente. O sea, en realidad tuve que tener ese dato cargado sí o sí en alguna parte y ahí cargué también manualmente, pero ya no lo voy a hacer dentro de la validación. Eso es lo que significa, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos ahora debajo de lista con origen. Ahí vamos a irnos al botón de validación. Vamos a configurar la validación tipo lista otra vez, pero ahora en vez de cargarla manualmente voy a ir a hacer la selección de los datos que ya están en la columna Q y no hace falta seleccionar el encabezado, porque si selecciono el encabezado, ese nombre, ese dato que está en el encabezado también va a aparecer en la lista y eso no quiero, digamos, ¿verdad? Eso, bien, excelente, listo. Van a ver que la referencia sale tipo referencia absoluta con los símbolos de dólar, pero es simplemente para que cuando yo copie la validación a otra celda siempre se refiera a ese rango y que no cambie la información de esa celda. Nada más, vamos a darle a aceptar. En ese momento vamos a ver que la lista se visualiza en la flecha de la derecha y es exactamente la misma que estamos viendo allá. Bueno, vamos a hacer la misma cosa. Quiero que seleccione una de la lista cualquiera y a veces le vamos a copiar para copiar la validación en toda la columna. Ojo que siempre le estoy induciendo a que puedan hacer el copiado de una celda con validación de esta forma si es que estamos construyendo base de datos. Ahora, si es una planilla en donde no tengo así datos uno debajo de otro, sino que tengo uno a la derecha del otro o simplemente una celda que tiene que tener, porque ojo que en mi ejemplo nomás yo estoy haciendo que todas las celdas de la columna tengan la lista. Puede darse el caso que yo necesite que una celda nomás tenga una lista y que no se copie esa fórmula, pero sí me sirve que en vez de tener que cargar manualmente, tenga que seleccionar de la lista y punto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, le doy nomás ideas para entender cómo pueden usar esta validación que en realidad es muy útil en Excel, ¿sí? Bien, ahora vamos a proceder a, de vuelta, seleccionar todo y borrar, pero es con suprimir para después seleccionar un, o sin borrar también puedo hacer la selección de los, un orden diferente de la lista de nombre original, de los 5 primeros, para poder luego copiar en ese patrón en toda la columna, nada más. Excelente, asimismo, fantástico. Bien, ahí se puede ver entonces qué ocurrió el copiado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a intentar? Vamos a intentar un poco cargar el nombre operaciones con minúscula y vamos a ver si enteramente con minúscula nos deja cargar. Y esto es lo diferente con respecto a un, ¿cómo se llama eso? Con respecto a una validación de lista, pero con origen en la planilla y no con origen carga manual, ¿sí? Entonces vemos que cuando le ponemos en un carácter diferente, mayúscula, minúscula, él igual acepta, digamos,
la carga de esa información. Eso es más lo que les estoy mostrando en este momento. Otra cosa, quiero que, así como en el ejercicio anterior, antes de hacer eso, quiero que vuelvas a pedir que rodee los círculos con círculos rojos, valores no válidos, a ver si eso que se escribió con minúscula es valor no válido o no. Como verán, no se redondea, aunque se haya cargado con minúscula, operaciones y comercial. Entonces quiere decir que es como correcto, digamos, hacer la escritura, no importa de mayúscula, minúscula. Lo que sí ahora vamos a ver es qué pasa si es que le cambiamos a uno de los valores de la lista en la columna Q. Quiero que le reemplace a uno de los departamentos por otro, que no está ahora mismo en esa lista. Así lo mismo que hicimos hace rato con Taurus y con Pegasus. No me acuerdo más si era Pegasus, digo cualquier cosa. Pero como para poder ver más qué ocurre cuando hay una modificación de la lista y eso se trata como valor erróneo o no, digamos, ¿verdad? Excelente, listo. Quiero que ahora selecciones una celda de toda la columna para visualizar si cambió o no cambió. De hecho que ahora esa muestra ya planificación y ya no el otro, pero en realidad no quiero que le cambiemos todavía porque ahora quiero que rodeemos otra vez con círculo rojo valores no válidos, porque eso también es bueno entender, no es automático lo de la muestra del valor no válido cuando ocurre un cambio en la validación, sino yo tengo que volver a pedir que se muestren para que se resalten en ese momento los datos que ya no forman parte de la lista, así como estamos realizando en la columna Q. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, ¿qué les parece esta validación? ¿Les parece que van a poder utilizar en alguna planilla que ustedes utilizan actualmente o nada? ¿O le parece normal nomás? Normal y nomás. No. Sí, para ahorrarnos trabajo, sí, tenemos que intentar ya usar. Y esa es la idea. La idea es de todos los nuevos que van viendo, traten de ver en qué podrían ayudar en sus planillas para que puedan darle, digamos, más cambios, pero que esos cambios no sean cambios de forma nomás, sino que en realidad les ayuden en algo, digamos, con el tema de tiempo de llenado, tiempo de trabajo, tiempo de selección, etcétera, ¿sí? Bien, perfecto. Hasta ahí es nuestra validación de listas. Ahora quiero que hagamos la validación de fechas, porque cuando cargamos fechas también puede darse el caso que necesite que se carguen solamente datos hasta este fin de mes, no hasta el mes que viene. No sé, digo, nomás tengo que cargar facturas de las empresas, de los proveedores, y yo solamente tengo para pagarle hasta, no sé, sale una circular ahí en la empresa y dice, bueno, aquellos que quieran cobrar en el mes de noviembre, hasta el 20 y tanto nomás me pueden presentar su factura y fuera de eso ya no está permitido. Entonces que sea no válido cargar una fecha posterior al 20 y tanto, digo, ¿sí? Entonces puede darse el caso que quiera hacer eso, puede darse al revés, ¿no? Facturas que son no son del mes, ya no se pueden cargar, es decir, que sean de octubre, yo no puedo más cargar en noviembre porque el IVA ya se cerró, qué sé yo, digo cualquier cosa con respecto a la fecha, ¿sí? Entonces, bueno, carguemos eso, vamos a configurar, en este caso nos vamos de vuelta siempre a validación, el único lugar donde puedo configurar eso es en validación de datos, y en este caso va a ser la validación que tiene que ver con fecha, bien. Y otra vez, la idea es poner, no sé, ¿cuál les parece más útil? ¿Que no se carguen más fechas de octubre, noviembre o que no se carguen más fechas fuera del 20 y tanto, 25, 23? Digo nomás cualquier fecha que puede que contabilidad ya me pida que no reciba más facturas con fechas porque no sé, va a haber una temporada alta de trabajo y ya no vamos a ver, digamos, firmas, digo nomás cualquier cosa. Entonces, ¿cuál les parece más útil? ¿Una fecha posterior a o anterior a? No sé, para seleccionar el dato que corresponde. O sea, está ahora entre. Entonces, se puede recibir, ponerle que factura entre el 1 al 23. 1 de noviembre, podemos poner así, 11 barra 2020 y abajo, no sé hasta qué fecha permite. Si hasta el 30, hasta el 30. Si es hasta menos del 30, tengo que poner, bueno, 23, ya está. Aceptar y vamos otra vez a cargar. En este caso va a ser, digamos, si es la carga correcta, tiene que dejarme pasar.
si es la carga de una fecha incorrecta, tiene que bloquearme y tiene que saltarme el mensaje de error. Entonces quiero que cargue una fecha correcta, ¿sí? En la fecha correcta, yo siempre voy a tener, digamos, visible la fecha que cargué, pero en el momento de hacer el copiado con el doble clic, con el relleno, tengo que entender que las fechas normalmente, la opción predeterminada de fecha, incrementarle un día. Por eso vemos que aparecen los valores incrementados de uno. No sé más si hasta el 28. Quiere decir que hay algunos valores no válidos. En ese caso tienen que ser los últimos, ¿sí? Eso ya tendrían que saltarle al que está cargando la planilla, tiene que saltarle y eso no tendría que estar dentro de lo válido. Entonces, en ese caso, el mensaje de error pudiera decir, ojo con la fecha de la factura, no puede pasar la fecha 23 de diciembre, de acuerdo a resolución, qué sé yo, de contabilidad, número tanto, no sé. Digo nomás, estoy dándole algunas ideas para los cuales podrían utilizar una validación que tenga que ver con fecha, ¿verdad? Eso, periodo de recepción de factura de tal fecha a tal fecha. Excelente, así mismo podría darse, ¿sí? Entonces, van a encontrar ustedes que hay gente que quiere ver, digamos, algo que resalte en el momento que se cargue de forma errónea, una alerta, ¿verdad? O sea, eso es lo que esperamos nosotros en nuestras planillas, que nos puedan dar, digamos, una mano para hacernos recordar cuando la información es correcta o cuando es incorrecta. En este caso, la carga se produjo por un relleno, por eso nomás no me saltó ningún mensaje. Por lo tanto, en el momento que le cargo manualmente es el momento de ver el mensaje de error. Y ya sabíamos nosotros que si la carga no se hizo manualmente o que se hizo por medio de un relleno, entonces tendría que verse en el momento que yo pida rodear con círculos rojos valores no válidos, ¿verdad? O sea, ese va a ser el momento donde yo tendría que al menos verlo resaltado. El mensaje ya no lo veo, pero, digamos, esa sería, digamos, la opción disponible en la validación. Ojo que cuando hicimos ese doble clic de la fecha, de la primera fecha que cargamos, él me mostró de forma predeterminada el incremento de un día, pero ese incremento de un día pudo no haber sido el incremento de un día, sino directamente el valor de la misma celda. Quiero que hagas a propósito doble clic otra vez en esa primera celda para que se vuelva a rellenar. Aunque vamos a ver los mismos valores, vemos el botón ahí abajo y en ese botón lo que quiero entrar, y simplemente para eso te pedí hacer el doble clic, porque si ya se pierde de vista el botón, lo único que le vuelve a traer es ese doble clic que te pedí hacer. Entonces quiero que noten nomás que hay una opción marcada en serie de relleno, no en copiar celda. Si le digo copiar celda, entonces lo que se va a ver al final va a ser una misma fecha en toda la columna. No sé, digo nomás cualquier cosa. Vamos a suponer que usted tiene que cargar no sé, muchas facturas que son de la misma fecha. Entonces, bueno, la idea es que ese relleno le dé la misma fecha para la carga de cada una de esas facturas si le doy copiar celda. Y después nosotros ya habíamos visto, creo que en las primeras clases, creo que en los datos habíamos visto las opciones de relleno por meses, por año, por días no laborales, ¿recuerdan? Sí. Entonces, en eso no vamos a volver a entrar porque ya habíamos visto, ¿sí? Bien, nada, es simplemente para poder ver nomás qué vamos a hacer. Si yo quiero hacer un incremento, no sé, digo nomás cualquier cosa, vamos a hacer un incremento de días y quiero que incremente cada 5 días. Entonces voy a tener que ponerle a ese primero 2 de noviembre, ese está bien, pero al segundo, porque acá también yo le puedo mostrar un patrón de crecimiento cuando tenga que ver con fechas. Vamos a suponer que cada 5 días quiero rellenar mis fechas. Entonces en el segundo voy a cargar el 7 de noviembre. Por poner algo nomás, ¿sí? Entonces 7 de noviembre de 2020. Con eso, si selecciono los dos primeros, yo le estoy dando a Excel una diferencia de 5 días entre sí. Y al darle doble clic, el incremento debe hacerse de a 5 días entre fecha y fecha. No sé si me hago explicar. Entonces, del 7 al 12 hay 5 días. Del 12 al 17 hay 5. Y así sucesivamente. 2, 7, 2, 7... Después viene 6, 1, 6, 1 y así sucesivamente, ¿sí? Bien, eso con respecto a las fechas. Validación de fecha, entonces, se pueden también tener en cuenta para utilizar en sus planillas. Siguiente columna tiene que ver con la validación de hora.
puede darse el caso que no utilicen las horas, pero de por ahí nomás en algún momento se necesita. Entonces, quiero que sepan que también la validación de horas se puede configurar. Vamos otra vez al botón de validación de datos. Ahí vamos a ver la información y vamos a pasar a la configuración. En la configuración, como siempre, le tenemos a cualquier valor, le pasamos a hora y en hora vamos a poder seleccionar otra vez, mayor a tal hora, menor a tal hora. No sé, ¿ustedes hacen algún control de horas en las planillas de administración o no? En la recepción de factura podemos establecer el horario de trabajo, Ah, por fantástico. ejemplo. Excelente. Sí es. 17:30, ya está, aceptar. Eso va a ser lo válido. Entonces, si cargo una hora que no corresponde y nada, tendría que ser rechazado o simplemente para saber que vino a una hora que no corresponde, digamos, ¿verdad? Ya sabemos que en cargas manuales va a saltarme siempre el mensaje de error, pero no así en cargas de relleno, ¿sí? Entonces, a propósito, para que me deje pasar el primero, voy a cargarle una hora correcta que esté dentro del horario de oficina. Y el siguiente sí, ya no le voy a cargar. Eso también es interesante entender que siempre la hora voy a tener que cargar en el formato que corresponda, ¿sí? Es decir, con los 2 puntos y con los minutos, etcétera, ¿sí? Al darle Enter voy a ver entonces que tiene que mostrarse en ese formato. Si por algún motivo no se muestra en ese formato, entonces tengo que ver qué formato de celda tiene mi hoja o en este caso esa celda. Darle nomás doble clic allá arriba a ver si se muestra o no se muestra. ¿Cómo yo puedo ver si se escribió o no en el formato correcto? De hecho, que cuando te posicionas ahí te salió en un rótulo ahí 8, ahí está. Entonces está visible la hora 8, los minutos 0 y los segundos 0, ¿sí? En este caso en particular, vamos nomás a hacerle doble clic para que eso se rellene en toda la columna. Y para entender el relleno de hora, no sé por qué se vuelve a achicar. Bueno, ahí ya está. Se visualiza el incremento de a una hora, ¿sí? Es lo típico o lo que está predeterminado en Excel para las horas. Nosotros dijimos que en el incremento de horas vamos a ver seguramente un horario en algún momento fuera del horario de trabajo. Quiero que le hagas clic, por favor, en el botón que pide rodear con círculo de valores no válidos. Nos fuimos nomás a insertar, tiene que estar en datos. Y ahí en el botón validación rodear. Bueno, vamos a atender un poco algo. O sea, yo quiero nomás mostrarles lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Qué es correcto? Es correcto que esté dentro del horario de trabajo. ¿Qué no es correcto? Que aunque esté en el horario de trabajo, marque como incorrecto. La pregunta es, ¿por qué sería incorrecto algo así? Entonces, desde las 6 p.m. ya estamos fuera del horario de trabajo. Y quiero que noten que como el incremento de hora es de a cada una hora, vemos que va hasta las 12 a.m., que sería las 12 de la noche, y luego pasa a 1 a.m. 1 a.m. ya es un día siguiente. Pero como yo estoy viendo la información producto de un relleno, Excel hace de forma automática algo que probablemente no está visible en las celdas, que es incorpora una fecha para entender que es un día siguiente. Como el valor que nosotros cargamos en la primera celda es una hora nomás, sin fecha, él asume que es una fecha X, ¿sí? Pero en el momento que tiene que pasar al día siguiente, él sí toma en cuenta a una fecha. ¿Cuál es la fecha que toma? Y es la fecha número 1 de su programación, que en este caso es el 1 de enero de 1900. Entonces, cuando vemos ese valor de, a ver, ¿qué celda es? La celda N22. Ponete un poco en N22 un ratito, Eli. N22. Eso. En N22 nosotros vemos que el valor dice, allá en la barra de fórmula, ¿verdad? 1 de enero de 1900 y ahí recién se ve la hora 01, 2.00, 2.00. En realidad nosotros queríamos ver la hora nomás. Él nomás ya le incorporó la fecha. ¿Y por qué? Y porque una celda de arriba, quiero que te vaya en la celda que está próxima a esa, la que está arriba, la que dice 12 AM, ¿sí? Una celda arriba de esa posición.
Ya está por la fecha en ese, sí. Y en el de arriba, en el de las 11. Miren un poco. Hasta las 11, él todavía muestra solo hora. Desde las 12, entonces ya muestra fecha. ¿Sí? No era desde la 1. Entonces, para entender que es un día siguiente, él al de las 12 ya le pone una fecha. Y eso lo hace automáticamente, aunque yo no lo pida. Entonces, por eso, todas las horas que están supuestamente fuera del horario de oficina están marcados correctamente con un círculo. Pero ¿qué pasa después de que entran dentro del horario de oficina? Se supone que el de las 8 a.m. ya tiene que ser dentro del horario de oficina, pero me está marcando como incorrecto. Marca como incorrecto porque en ese momento ya tiene fecha y él ya no distingue, porque yo la validación la cargué solamente con la hora, no con la fecha. Entonces ahí es donde se le complica a Excel y ya te muestra como un error. Bueno, ¿cómo hago para solucionar esto? Es decir, en esta columna yo tengo que ver solo horas, no tengo que ver fecha. Pero veo una fecha que es 01 barra 01 barra 1900 y eso es lo que yo quiero sacar. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que selecciones toda la columna, esa columna de hora, desde ahí hasta el final. Eso. Y de una sola vez quiero que le saquemos a las fechas de las celdas. ¿Cómo se hace eso? ¿Alguna idea? ¿Cómo harían? Por ahí se le ocurre a ustedes, quiero saber más y que me digan. ¿Sí? Si no se le ocurre, no importa. Yo le voy a decir cómo. ¿Sí? No, no se me ocurre. Para de No, una profe. sola sacarle a esa fecha que está molestando ahí para mi validación. Dayana. No, profe. No, Bueno, no, no. vamos a hacer de la siguiente manera. Control L. Control L. Control L me trae la opción de buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar me permite escribir en buscar lo que yo quiero reemplazar. En este caso, lo que quiero reemplazar es la fecha. Vamos a escribir ahí. 01 barra 01 va eso. Eso. 01 barra 1900. No. Falta otro 01. 201 es porque 01 es el día 1, el otro 01 es el mes 1 y el 1900 es el año 1900, ¿sí? Bueno, ese año es el que yo quiero reemplazar, pero vamos a atender algo. En la celda donde yo veo el año, perdón, la fecha con la hora, hay un espacio entre la fecha y la hora. Y ese espacio está dado por dos espacios. ¿Cómo puedo verificar eso? Podés hacer nomás un clic, no le vaya a cerrar a ese panel de buscar y reemplazar. Anda nomás, hacer clic en cualquier celda que le contiene la fecha. En cualquiera, hacerle más clic. Puedo hacerle una vez clic, ahí. Bajarle nomás ese panel para ver tu. Mira algo. Quiero que notes que después de la fecha hay un espacio y después está la hora. Entre entre la fecha y la hora, ese espacio, ¿cuántos espacios hay? Eso es lo que quiero que te vaya a contar un ratito. Si entra un ratito en la barra de fórmula, ponete en el medio luego. Ahí. Y andate sin borrar. Solamente quiero con tu flechita que se va hacia la. ¿Cuántas veces se va hasta llegar al año? ¿Cuántas veces presionaste? 2. Entonces quiere decir que hay dos espacios ahí. ¿Y por qué quiero saber eso? Porque a los dos espacios yo le quiero eliminar también, porque yo le quiero dejar la hora nomás. Entonces, después de escribir ese 1 de enero de 1900, voy a tener que escribir dos espacios. Entonces, escribí nomás, espacio, listo. Abajo, en reemplazar con, para poder decirle a Excel que yo le quiero reemplazar y borrarle nomás, en reemplazar con no le tengo que poner nada, ni espacio, nada de nada. Entonces ahora, en este caso nomás, él está en la celda donde yo te pedí hacer clic. Quiero que te vaya otra vez, sin darle cerrar a este, andate otra vez a tu hoja y seleccionarla toda la columna. Eso era. En este caso, capturar nomás, seleccionarle otra vez, desde ahí hasta el final. Bien. Y ahora sí entra otra vez en reemplazar y darle reemplazar todos. Ese botón. Espera que. Otra vez. Hace un poco algo. Anda un poco a ver si le pusiste los dos espacios. Dale a aceptar. No, dale a aceptar a este y entra un poco ahora en tu fecha ahí. Borrarle un poco los espacios y volverle a poner 2. 1, 2. Eso. Y en reemplazar con. No hay nada, ¿verdad? Bien. Reemplazar todo.
¿Qué dice? No hemos encontrado nada que reemplazar. Haz clic en opciones para ver más formas de buscar. No es posible que intenten cambiar. Se encuentra en una hoja protegida. Puede ser que esté protegida, pero no importa. Dale más aceptar y vamos a mirar algo. Quiero que te vayas un ratito a una de las celdas que agarramos hace rato que tenían la fecha, a ver si están todavía la fecha. Y vamos a mirar un poco si está así tal cual como escribimos. Ahí está. Mira que tu fecha dicen 1/1/1900. Ese no era el problema. Entonces le tenemos que sacar esos ceros a los unos. Eso. Y ahora antes de darle reemplazar todo, tenemos que seleccionar todo otra vez. Bueno, ahí ya hizo todo. No importa, ya está hecho. Hizo de toda la hoja 11 reemplazos. Y los 11 reemplazos, ahora si me entro en la celda que tenían hace rato la fecha, ya no le tengo que ver a las fechas, ya están solo las horas. Y lo que ahora voy a hacer es volver a pedir que rodee con círculo valores no válidos, a ver si me considera correcto ahora el horario de los tres últimos. Los tres últimos hace rato estaban marcados en rojo y ahora ya están marcados como si fuesen correctos y de hecho lo son, digamos, ¿verdad? Entonces esto es lo que tiene que ver con respecto a la validación de horas también. Bien, creo que me falta una columna más. La última validación es la validación de longitud de texto. Con longitud de texto tenemos que tener en cuenta la cantidad de caracteres. Puede darse el caso que yo tenga que exigir que se carguen datos que puedan ser mayor de una cantidad mínima de caracteres o que tengan que estar dentro de un rango o que tengan que ser menor que una cantidad X de caracteres, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a configurar ahora para terminar. Entonces, vamos por favor la validación. Entramos otra vez en validación de datos. Pedimos que la configuración cambie de cualquier valor a longitud de texto. En longitud de texto ya depende de qué es lo que voy a configurar para elegir, digamos, el tipo de datos. En este caso, habrá que ver como para qué, no sé, a lo mejor números de cédulas de paraguayos. Podría darse que pueden ser desde, no sé, digo no me acuerdo qué cosa, desde 200.000 hasta 9 millones. Ni idea de cuánto puede darme un número de cédula actualmente de los que se están sacando ahora, los números de cédula, ¿verdad? Pero digo nomás, hasta 9 millones o hasta 10 millones, ¿verdad? Esa cantidad de dígitos puede que tenga como máximo, ¿sí? Entonces, pero ojo que acá hay que tener en cuenta la cantidad de caracteres. Yo mencioné lo de 200.000 y lo de 9 millones para contar la cantidad de números que hay. Es decir, ¿cuántos caracteres tiene 200.000? Y si miramos son 6, ¿sí? Y 9 millones son 1, 2, 3, 7. Entonces lo que hay que escribir acá es, en vez de 200.000 arriba, es 6 en número, ¿sí? Y en el de abajo, en vez de 9 millones, 7 en número. Entonces, si viene un brasilero o si viene un argentino, o ni idea si los otros números de cédula de extranjeros también superan 9 millones, entonces ahí me tendría que saltar que es un valor que no está dentro del rango normal, ¿sí? Que podría no ser paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me podría dar, puede darse el caso que no también, ¿verdad? Pero digo nomás un ejemplo en donde podría yo tener en cuenta la longitud de los valores a cargar. Entonces, vamos a suponer, tiene que estar entre 6 y 7 caracteres lo que cargo. Y ojo que yo puedo asumir que son números de cédula, pero en realidad es para cualquier combinación de texto con número, de número solo, de texto solo, de alfanumérico, que yo pueda cargar. Solamente él va a controlar cantidad de caracteres, no más que eso. Entonces, para probar, quiero que cargues un número que tenga, no sé, tu número de cédula va a estar dentro del rango, ¿sí? Cargamos tu número de cédula, Eli. Eso. Está dentro del rango, te tiene que dejar pasar. A ese número de cédula quiero que le des doble clic, entonces va a mostrar un incremento de A1 como siempre. No, miento, va a ser el mismo número porque es número, pero si entras en serie de relleno y le das incrementar, él tendría que mostrarte, digamos, esa información. Bueno, disculpen, Mena, ahora ya son las 5 y el otro grupo ya veo que está entrando, entonces vamos a dejar hasta acá por hoy. ¿Les parece? Dale, profe. Nosotros el día... Dale, profe. ¿Cuándo era nuestra siguiente clase? ¿Viernes? El viernes. Vale. Nos vemos el viernes si es que está todo lo correcto siempre, ¿sí? Les aviso yo cualquier cosita antes. Dale, profe. Dale, profe, gracias. Chao, chao. Listo, nos vemos.